muchas gracias ante todo a la dirección académica del instituto por esta delegación que me hacen de abrir la cohorte doctoral y veo también esta promoción nueva de la maestría. Espero no estar a la altura de la delegación que me hacen y quisiera aprovechar para introducirlos a los estudiantes que hoy ingresan a esta cohorte en uno de los problemas de investigación tal vez más importantes que van a abordar a lo largo de sus programas académicos. El tema de cómo favorecer en los docentes de matemáticas una capacidad propia de reflexión sobre su práctica docente y de qué manera unas disciplinas en particular, la historia y la epistemología, pueden ser situadas adecuadamente en el campo de la didáctica de las matemáticas para cumplir, y de las ciencias por supuesto, para cumplir ese gran propósito de ayudarle a los docentes a desarrollar una capacidad de saber analizar su propia práctica. Esa capacidad, lo vamos a ver a lo largo de la exposición, es tal vez el mayor patrimonio al cual puede aspirar un docente para garantizar su autonomía intelectual, para poder reafirmar su conocimiento profesional y para incluso situarse de manera crítica como ciudadano frente a los poderes, en particular a los poderes políticos de Estado. Entonces se juega mucho en este tema de la capacidad de saber analizar la práctica del docente. Bien, voy a empezar por... Bueno, en la charla también quiero como introducirlos en unos estados de arte, mostrarles la importancia que para los grupos de investigación del instituto tiene que en la formación de posgrado se apele continuamente a estados de arte en los cuales se puedan hacer transferencias al instituto de reflexiones internacionales de alto nivel sobre estos problemas, por ejemplo, sobre este tipo de problema de la relación entre epistemología, historia y didáctica de las matemáticas. Entonces, me voy a referir a algunos de los textos que seguramente en los seminarios del doctorado en particular, pero también en las electivas o incluso en los propios proyectos de investigación van a ir circulando, al menos en lo que se refiere a las actividades que estén a mi cargo. Este es un texto que ha aparecido recientemente, hace un año largo, sobre didáctica y construcción de didácticas, en el cual un grupo de la Universidad de Ginebra, interdisciplinario, trata de reflexionar sobre eso, ¿no? Cuáles las tendencias hacia donde se perfilan los estudios de las didácticas de las ciencias y las matemáticas en el momento presente. ¿Qué balance se puede hacer del proceso de configuración del campo de la educación y la pedagogía, particularmente desde las didácticas a nivel internacional? Se empieza, obviamente no voy a poder hacer una reseña, voy simplemente a mencionar estos textos desde la perspectiva del problema que he escogido para la lección inaugural, pero tal vez es importante reconocer que las didácticas disciplinares de ciencias y matemáticas han venido desarrollando sus experiencias a lo largo de 40 años. Los años 1970 fueron años cruciales
en la institucionalización y profesionalización de la didáctica. No es casual, el hecho coincide con diferentes circunstancias del contexto educativo internacional. Una de las más significativas es la masificación de la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas a nivel del mundo. La emergencia de una demanda cada vez mayor de formación en ciencias y en matemáticas, que planteaba retos y sigue planteando retos importantísimos a los profesores en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, en cuanto a las teorías y los dispositivos técnicos de las didácticas. Eso por un lado, pero también otra cosa muy importante es que los sistemas educativos del mundo empiezan a emerger. Los estados asumen compromisos con el diseño y desarrollo de políticas públicas específicas en materia de educación en ciencias y en matemáticas, y unas veces basados en las profesiones, las capacidades endógenas de docentes profesionales de los países, otras veces basados en los servicios que otros campos prestaban a la docencia, particularmente los campos de los científicos mismos, los matemáticos, los investigadores y profesores universitarios en ciencias. Se establecen sistemas educativos por primera vez que empiezan a tener unas características robustas hasta llegar a desarrollarse en los sistemas actuales. Por ejemplo, los estados se especializan en la órbita de los negocios de Estado, un subsistema de Estado para la educación pública, y se crean, por ejemplo, ministerios de educación en la mayoría de los estados de manera sistemática. Luego, también hay que tener en cuenta que hacía por lo menos 20 años, a comienzos de los 70, que venía madurando un engranaje de las superpotencias mundiales que estaba orientado a impulsar los desarrollos en investigación y en docencia avanzada en las ciencias y en las matemáticas. Ustedes seguramente no les es extraño la información de que la Guerra Fría empezó a jugarse en los años 50 precisamente en el campo de la formación, de la educación. Las grandes confrontaciones, una vez que se demuestra que el conocimiento de los países que entonces se llamaban del este, los países socialistas, había alcanzado un nivel grande de desarrollo que permitía que esos países pudiesen colocar un satélite a orbitar en nuestro sistema estelar solar. Eso llevó a Occidente, en el marco de la Guerra Fría, a reconocer que había una debilidad notoria en la formación en ciencias y en matemáticas, y emergen una enorme cantidad de iniciativas relativas a promover experiencias institucionales y experiencias profesionales de enseñanza de las ciencias en nuestros países. En América Latina, en particular en Colombia, un aspecto fundamental de ese momento fue la constitución de los departamentos y facultades de educación en distintos países, en distintas ciudades, en las ciudades más importantes del país. De manera que después de 20 años, en los años 70, ya había madurado ese proceso, y esta es una razón de más para que se reconozca que en ese periodo hay unas condiciones especiales, particulares, que no se daban en otros momentos del siglo XX, a partir de los cuales es posible pensar, como hoy lo constatamos, que sí se hizo, en un desarrollo enorme
de la institucionalización y profesionalización de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias. En ese contexto surge, en particular en Francia, pero también en otros países de Europa, los primeros programas de formación de doctores, las primeras instituciones encargadas de promover la formación del profesor prospectivo, es decir, los licenciados en los pregrados, pero también los primeros programas de formación continua de los profesores. En el caso particular de Francia, se crean los famosos IREM, los institutos de investigación y de enseñanza de las matemáticas en los años 1970, las primeras revistas especializadas, los primeros centros de documentación, las primeras comunidades científicas especializadas, redes, es decir, asistimos pues a una emergencia de didácticas en las disciplinas. Estas didácticas a lo largo de esos 40 años han mantenido unas relaciones de diferente signo, de diferente tipo entre ellas, a través de problemas investigativos de las cuales y de enfoques que participan las disciplinas. Por ejemplo, las didácticas por problemas, problem solving, una de las didácticas de más importancia a nivel internacional, está presente en casi todos los campos disciplinarios, no solamente en el campo de las matemáticas, en donde emergió con George Polya en el famoso libro ese de How to Solve It, que muchos todavía y afortunadamente leen y les gusta frecuentar, sino también en la física, en las ciencias naturales, aún en las ciencias sociales, de manera que es esa posibilidad de, desde un enfoque disciplinario, trabajar distintas prácticas, desde un enfoque investigativo, trabajar distintas prácticas disciplinarias, ha creado unos entramados de campo epistémico de la didáctica a nivel internacional en estos 40 años. Hay, por ejemplo, los enfoques interdisciplinarios, los eventos de problem solving cuentan hoy cada vez más con trabajos colaborativos entre didactas de distintos campos disciplinarios. Esa es una manera de establecer esas diversas relaciones entre sí. Lo mismo uno podría decir para otro tipo de didácticas que pueden ser como más familiares, la fenomenología didáctica, por ejemplo. Es un campo en el cual las categorías se están especializando y situando en distintas disciplinas, con lo cual hay un movimiento intenso de lo disciplinar a lo interdisciplinar y a lo multidisciplinar. Y toman ustedes cualquier otro campo. Ahora el director del doctorado mostraba que hoy estamos tal vez mejor preparados que nunca para hacer búsquedas inteligentes en Internet. Y una manera, por ejemplo, de encaminarse a una búsqueda inteligente es eso, ¿no? Tratar de identificar esas relaciones que existan entre distintos campos, entre distintas didácticas, en un mismo enfoque didáctico. Entonces, estos autores de Ginebra, que ellos mismos son un ejemplo de cómo hay una interrelación en un mismo equipo, interrelación de distintas didácticas disciplinares, se preguntan en qué medida es posible hablar de un campo disciplinario llamado la didáctica, que él mismo está posicionado en distintos campos disciplinarios. ¿Cómo es posible garantizar que exista una transversalidad en las distintas maneras de utilizar una didáctica en un campo disciplinario, se mantenga invariante una transversalidad que permita que uno pueda decir, digamos, estos propósitos de esta didáctica se están cumpliendo en este campo, en este otro,
Y en este campo se enriquece ese enfoque de esta manera, complementariamente con la manera como este enfoque se aplica a otro campo. ¿Cómo es posible hacer eso si no existen observatorios que estén justamente apostándole a estudiar esas transversalidades, sino que son comunidades en red que están desarrollando esos enfoques en sus propios problemas investigativos? ¿Qué condiciones hacen posible la construcción de una didáctica a través de las didácticas? Es cómo se puede sustentar un campo didáctico en el trabajo experimental que se desarrolla en las comunidades científicas de esa didáctica. ¿Cómo es posible garantizar que hay una construcción didáctica en las distintas didácticas? Es decir, ¿cómo se garantiza que lo didáctico se mantenga en las didácticas? Lo didáctico como aquello de lo cual participan distintas didácticas. Lo didáctico como aquello en lo cual es posible garantizar una reflexión de un cuerpo al cual pertenecen las didácticas. Entonces es diferenciar lo didáctico de las didácticas. En fin, si se trata de programas para garantizar las construcciones de las didácticas, cómo promover un campo científico consagrado a la comprensión de la transmisión y difusión de saberes en la sociedad. Es decir, la didáctica. El propósito de la didáctica es precisamente eso, de las ciencias, de las matemáticas. Un campo científico cuyo objetivo es garantizar la comprensión de la transmisión y difusión de saberes en la sociedad, la comunicación del saber, para la comprensión y explicación de los fenómenos que están fundamentados en conocimiento. Entonces, ese gran programa de la didáctica, ¿cómo garantizarlo? A los 40 años es conveniente que la comunidad empiece a hacerse ese tipo de reflexiones. Una vez que hay una masa crítica de investigaciones y de grupos en la didáctica que se han construido casi en medio siglo, surge en la propia comunidad una conciencia de responsabilidad. Bueno, ok, ahora, ¿cómo garantizamos que esa masa crítica se consolide, se desarrolle? ¿Cómo salvamos la construcción que se ha basado en la experiencia para que se den desarrollos prospectivos que consoliden el campo? ¿Qué quiere decir que el campo de lo didáctico, de las didácticas disciplinares, es una construcción sociohistórica? Es un asunto importante. De nuevo ahora, en las intervenciones de los directivos del instituto, estaba presente esta inquietud. Estamos construyendo un programa de alta calidad que tiene que, entre otras cosas, demostrar que está en una interconexión con la excelencia mundial. Y en el caso de este instituto, la excelencia mundial es en estos campos de las didácticas de las ciencias y las pedagogías. Por supuesto, no solo en lo didáctico, relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje, también en lo educativo y lo pedagógico. Entonces, la formación de cada uno de ustedes en los seminarios y sobre todo en el proyecto de investigación apunta a esto que ya existe del campo de la didáctica como una construcción al menos de los últimos 40 años, que es una comunidad de investigadores
organizados en redes, que participan de congresos, que se visibilizan a través de revistas, que se conforman en corporaciones profesionales o asociaciones académicas. Todo esto es una construcción histórica. Algo que se puede mostrar que está situado en unos contextos socioculturales específicos, si bien hay unos intereses globales que comparten estas comunidades. Pero también hay unas instituciones que garantizan la formación y reproducción de capacidades, como construcción histórica, cátedras, institutos, departamentos. Es el paradigma de la ciencia republicana a comienzos del siglo XIX en Europa. La profesionalización de la enseñanza se hace, al revés, el desarrollo de la actividad investigativa que introduce la república, el régimen republicano, se hará en el marco de la enseñanza. Ya no va a ser posible que la investigación se siga adelantando en la modalidad del régimen monárquico a través de las cortes o a través de las academias del rey o a través de los jardines del rey. Ahora el desarrollo y la investigación del conocimiento se hará en el marco de la institución educativa, con lo cual la república constituye instituciones especializadas para enseñar, que hacia finales, les decía, hacia finales de los años 50, 60, al menos en nuestros países, van estableciendo la organización por departamentos de las facultades e institutos y más recientemente las cátedras. Entonces, el nivel de institucionalización en el cual se constituyen las capacidades investigativas. En fin, hay cuerpos teóricos originales, teorías que son relativamente estables en todo ese proceso de los 40 años de las didácticas, sistemáticos, sustentados, todos ellos en bases empíricas. Esa empírica es la preocupación por los procesos de aula, es decir, por los procesos de enseñanza y aprendizaje situados en contextos concretos de aula. Esto es un esquema articulado de instancias y relaciones que constituyen la construcción sociohistórica de las didácticas. A esto le podemos poner contenidos precisos didácticos, definir grupos internacionales, definir escuelas, revistas especializadas. Basta los talleres de Sendoku que se están preparando para ustedes, van a dar cuenta justo de eso, ¿no? Las revistas especializadas que a ustedes, a cada uno de ustedes, les va a permitir, en el largo proceso de formación de 3 años, identificar cuál es esa base de información clave en donde se pueden localizar los grandes problemas de indagación y de investigación que a ustedes les interesan. Revistas por naciones, revistas por países, revistas por internacionales, asociaciones, etc., incluso en el campo de Colombia. En fin, ese campo, además de construcción histórica en el marco de comunidades, instituciones y cuerpos teóricos, también tiene una dimensión epistemológica. Y este es el asunto que a mí en particular me interesa para esta charla. Hay una dimensión epistemológica constitutiva del campo de la didáctica que tiene 2 componentes, una de investigación aplicada, una de investigación descriptiva. La investigación aplicada está representada en que continuamente se crean nuevos dispositivos didácticos para la enseñanza y aprendizaje de contenidos disciplinares en prácticas de aula. Es un campo inacabado de investigación, es un campo que extiende todos los días la frontera del conocimiento, la didáctica en particular, la didáctica de las ciencias.
hay una garantía de inacabamiento epistémico del campo. Hay una garantía de que hay epistemologías robustas dentro del campo de la didáctica. Bastaría, por ejemplo, tomar las propuestas de proyectos de investigación que los estudiantes que ingresan a esta cohorte han hecho para darse cuenta de cómo en cada una de ellas hay la presencia de al menos uno o dos o más problemas epistémicos que reflejan ese inagotamiento, ¿no? Inagotamiento epistémico del campo. Y claro, es una investigación, una reflexión epistémica ligada con problemas de aula, como debe ser. No se trata, la didáctica no actúa en un espacio académico aislado de las realidades, insisto en ello, de la enseñanza y aprendizaje en contexto. El problema de la didáctica es la práctica del docente inscrito en la dimensión de un aula. No es otra cosa. Que se puedan hacer, obviamente, investigaciones descriptivas, es obvio, pero la didáctica es la parte de la educación matemática más experimental, que le apuesta a lo experimental. En la componente descriptiva, la dimensión epistemológica se presenta como el análisis de prácticas de docentes que son o prospectivos o de formación continua en problemáticas de desarrollo profesional. Y en este campo de investigación prospectiva, entonces, asuntos de gran interés son justamente estos: el análisis de las prácticas docentes en condiciones específicas. Es un componente epistémico de la didáctica, que es muy específico y que vamos a ver ahora las características complejas que tiene ese componente. Bien. Una de las obras, digamos, emblemáticas de la Constitución hacia los años 80, bueno, la Constitución en la etapa ya madura de la didáctica hacia los años 80, 84, 85, es esta: la transposición didáctica de Yves Chivalard, del saber sabio al saber enseñado. Las investigaciones que se pueden hoy por hoy reconocer en este campo de la transposición didáctica son múltiples. Es un asunto de los más fecundos en la investigación desde el 84 para acá, es decir, de hace 30 años. Para mencionar solamente un hecho del cotidiano del profesor de matemática, del didacta en Colombia. Bueno, acabamos de pasar por el Congreso de ASOCOLME, de la Asociación Colombiana de Matemática Educativa. Algunos de ustedes estuvieron allí, y ese componente de lo didáctico se refleja en proyectos de investigación, en comunicaciones de invitados internacionales, en libros que se presentan, en paneles, en debates, en conversatorios. Este es un asunto presente continuamente en eso. La semana próxima tendremos con algunos expertos, incluso con el propio Chivalard, por videoconferencia, unas discusiones en un congreso en Santa Marta, organizado por la Universidad de La Sabana, en donde este problema de la transposición didáctica va a estar allí presente. De manera que es simplemente constatar, mirar al lado, mirar en la propia experiencia del docente, del didacta en las matemáticas, la validez y la importancia de este tipo de obras. Según Chivalard, hay dos propósitos históricos centrales
llamada didáctica científica, es decir, esa didáctica que acabamos de presentar como un campo que tiene esas características que no la hacen diferente a ningún otro campo científico. De ahí su connotación didáctica científica. Aparte que tiene una base experimental muy sólida en problemas de la fenomenología del cotidiano del docente. Entonces, hay dos propósitos históricos centrales en la didáctica, como fueron planteados hace 30 años en ese texto canónico, llamémoslo así, ¿no?, de la práctica del docente de matemáticas. Una es descubrir el verdadero funcionamiento de la ciencia y reemplazar la génesis ficticia característica de los sistemas formales por el conocimiento de la heurística de los procesos de constitución. Miren ustedes todo el contenido que está ahí planteado, es prácticamente un programa para la relación entre la historia y la didáctica de las matemáticas. Es decir, reemplazar la génesis ficticia de los sistemas formales que enfrenta el profesor en los textos. ¿Por qué reemplazar esa génesis ficticia? Por una práctica de enseñanza en la cual las estrategias didácticas reposen en un trabajo de heurística de los procesos de esos saberes formales. Es lo que propiamente hacemos continuamente en didáctica. El profesor busca reconstruir, o mejor dicho, deconstruir el formalismo de los textos de referencia para tratar de ver que esos textos, esos formalismos, son el resultado de actividades de razonamiento humana de los autores de esas teorías. Al hacerlo, tiene la ilusión de que el reconocimiento de la heurística de los procesos que le permitieron a una teoría llegar a ese estado formal, le permita al profesor estar mejor situado para enriquecer su práctica de enseñanza y digamos, la tutoría del proceso de aprendizaje por parte de la alumno. Entonces, ya en el 85, Chevallard nos llamaba a eso, que la didáctica tiene ese propósito, de poner patas arriba el formalismo matemático para ver qué hay detrás de eso, cómo ese formalismo se construyó, mas no es propio de lo didáctico la transmisión del formalismo. Eso no es propio de lo didáctico, porque eso no incorpora al otro, al sujeto, simplemente lo tiene en cuenta como alguien que es un receptor pasivo del conocimiento formal que se le transmite. Entonces, el texto es, en este ejercicio, el texto es traspuesto. El texto formal es traspuesto y adecuado a las condiciones particulares de la enseñanza y el aprendizaje del objeto matemático del cual se trata. Entonces, este es un primer propósito central sin el cual la didáctica sería imposible, la transposición didáctica sería imposible que se realice. Entonces encontramos ya un asunto muy de fondo, en el cual la historia está metida como un dispositivo fuerte de la didáctica. La realización del proyecto didáctico necesariamente consulta una reflexión histórica. ¿Reflexión histórica sobre qué? Sobre la manera como una teoría formal se constituyó. Luego el didacta verá de esa información histórica que le dan el estudio de la heurística de los procesos, qué le sirve para diseñar sus estrategias de intervención en el aula. Ese sí ya es un propósito del didacta
y eso no se lo da la información histórica. Ese es un asunto también sobre el cual pues volveremos, en particular en los cursos y en de nuestros programas de maestría y doctorado. Otro propósito de la didáctica en el cual la historia está íntimamente relacionada tiene que ver con lo siguiente. Esto es textual de la transposición del texto de Echevarría. Una parte importante del análisis didáctico, dice Echevarría, consiste en tener en cuenta los cambios y la constitución histórica del saber matemático en el ámbito académico y su relación con la constitución del texto del saber enseñado. El análisis didáctico es el análisis de la práctica de enseñanza y aprendizaje, situaciones didácticas, segmentos de estrategias didácticas, todas estas categorías relativas al acto didáctico, en donde se está jugando el proceso de comprensión de un objeto matemático por parte de un alumno bajo la mediación del docente en un ambiente escolar, sociocultural. De manera que allí se la manera como todo ese complejo de relaciones se da, en términos generales se denomina análisis didáctico. Pues bien, ese análisis didáctico, dice Echevarría, tiene que tener en cuenta los cambios y constituciones del saber matemático en el ámbito académico y su relación con la constitución del texto del saber enseñado. Más complejo porque no tan solo se refiere a lo que dije anteriormente en este punto, a una historia que nos dé cuenta de las prácticas constitutivas de las teorías formales, sino que también viene una historia que nos dé cuenta de cómo esos saberes académicos han hecho un tránsito paulatino hacia los sistemas educativos. Es otra historia que tiene que ver con la enseñabilidad de las teorías, con la domesticación que las sociedades han hecho de unos conocimientos producidos en el ámbito de lo académico para trasladarlos al ámbito de lo educativo, no forzosamente al campo del aula, sino, por ejemplo, trasladarlos a las políticas educativas. ¿Cuándo se enseñó por primera vez el problema del concepto de la métrica, ¿no? ¿Saben? Los que están familiarizados con este asunto saben que ahí, ahora lo voy a mencionar. Esa pregunta que se hace en los didactas en los años 70 abre las puertas a pensar que hay una historia de la enseñabilidad, de la noción de didáctica, que tiene que ver con las condiciones del sistema educativo que hacían posible que en un momento y no en otro, no antes, se pudiera importar del campo científico de las matemáticas una noción tan importante como el concepto de métrica, para introducirla en la enseñanza de las matemáticas. Creo que lo que sigue es eso, justamente, exactamente. A partir del momento en que un contenido de saber se designa como saber enseñar, sufre un conjunto de transformaciones adaptativas que le permitirán ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. Cuando un concepto sale del campo de la teoría en donde él vive originalmente para convertirse en un saber a enseñar, y qué tipo de transformaciones adaptativas hay que imprimirle a ese conocimiento para que él pueda verdaderamente convertirse en un objeto de enseñanza. El caso concreto de la distancia, tema que hemos estudiado mucho en el grupo de Historia de las Matemáticas de aquí del instituto en particular. La noción de distancia es convertida en un objeto teórico o construida como objeto teórico, como un saber matemático dentro de una comunidad
particular por Maurice Fréchet en 1906. No quiere decir que ese objeto matemático no existía de manera empírica antes, pero en ese momento se constituye en objeto matemático en el campo de una teoría. ¿Cuál campo teórico? La teoría de los espacios abstractos, que luego va a ser la teoría de los espacios métricos, que es uno de los capítulos de la topología general. Nuestros cursos de análisis matemático, el pregrado, están allí para darnos cuenta de esa composición histórica que hoy ya aparece una ortodoxia, hoy aparece ya un canon de la formación matemática. Eso solamente se dio en el 6. Antes la noción existía como una noción empírica, es decir, no formalizada, que estaba funcionando en distintos campos. La noción de métrica, pues, los espacios euclidios, por ejemplo, que tienen dimensión n, tienen una noción de métrica, y esos nos estaban esperando que Fréchet formalizara ese objeto para poder ellos trabajar empíricamente con esa noción. Antes de que la teoría de los espacios métricos se constituyera como tal, la noción de métrica funcionaba en las prácticas matemáticas de los astrónomos, de los físicos relativistas o prerelativistas, por ejemplo, Poincaré hacia finales del siglo, de la gente que estaba buscando generalizar nociones fundamentales del cálculo infinitesimal en el campo de la teoría de funciones. Ahí estaban en las medidas, en los campos de magnitudes de la teoría de los sistemas numéricos de Dedekind o también de Cantor. Funcionaban las nociones de distancias, ¿no? De entornos y de vecindades, eso estaba ahí metido. Pero es en el 6 que el objeto se constituye como objeto matemático en una teoría. Es decir, jálenme un poquito ese formalismo que es derivar el concepto de un sistema de axiomas. Y la noción de distancia, todos sabemos, está regida por unos axiomas muy importantes. Uno de los más importantes, la desigualdad triangular. Sin eso es imposible hacer análisis en R o en Rn. Bien, se constituye como objeto matemático ahí, pero solamente 65 años después ingresa al sistema educativo, no antes. Hay una serie de transformaciones adaptativas que no es posible hablar aquí, que nos permitiría mostrar que ese objeto de saber se convierte en un objeto a enseñar a lo largo de 60 años. Tiene que pasar del campo académico al campo de la enseñanza para poder aparecer en el currículum, ser objeto de un currículum, poder aparecer en unos lineamientos de un ministerio educativo, poder aparecer en unos textos que van a circular en el aula como libros para desarrollar el programa de un currículum. Esa es una historia que es fundamental y que es de otro orden comparada con la historia de la constitución de la distancia como objeto de saber matemático. Y esta historia ya le empieza a interesar más al didacta, porque le muestra que el currículum es una construcción sociohistórica. En concreto, que la aparición de un concepto en el currículum, y un concepto fundamental en el currículum de matemáticas, es un acto histórico-social relativo a algo más que a una academia de matemáticos, relativo a las condiciones de posibilidad que permiten que ese objeto haga parte de un currículum que tiene que ver con otras
con otras circunstancias, ¿no? De los sistemas educativos, de las empresas productoras de libros, de los propósitos de un Estado, que un Estado se haga con respecto a qué contenidos matemáticos debe tener la formación de determinados perfiles de profesionales. Y que por supuesto exista una masa crítica de docentes que estén en condiciones de convertir ese diseño curricular con ese concepto como el de distancia en una realidad en el aula. Entonces, eso es una historia compleja, pero importantísima para un docente que esté interesado en tener una capacidad de saber analizar su práctica de enseñanza de las distancias, sea en la geometría euclidiana, sea en la geometría cartesiana, sea en la física, sea en el análisis, sea en las aplicaciones a las ciencias naturales, en todos esos dominios en los que una noción como la de distancia vive, que vive en una cantidad de mundos. Y en cada uno de esos mundos vive como una distancia abstracta, como un concepto abstracto. No solamente como una medida empírica, como el número que se le asigna a una magnitud. No, ya aquí es un operador. Es un operador, distancia. Y luego, no basta conocer la historia de la constitución de un objeto matemático en un objeto a enseñar. Hay que conocer la historia de cómo ese objeto a enseñar verdaderamente cae en el campo de la enseñanza, cae en el dominio en donde la didáctica funciona, es decir, en la práctica de enseñanza, aprendizaje en condiciones de aula. ¿Sí? Porque el objeto pasa de ser objeto de saber a objeto a enseñar y finalmente a objeto de enseñanza. Ese es el ciclo, los ciclos de la transposición didáctica. Me adelanto un poco: objeto de saber, objeto a enseñar y objeto de enseñanza. Y es finalmente en esta cadena se observan las distintas historias que permiten al docente, o a las cuales el docente aspiraría a conocer para poder enriquecer su práctica. La historia de la constitución del objeto matemático como un saber despersonalizado, un saber descontextualizado. Distinguimos entre conocimiento y saber. Habrá cursos y seminarios de la maestría y el doctorado en donde se entrarán a debatir estos temas. El conocimiento, grosso modo, es un acto de razón que sigue obviamente ciertas condiciones. Responde a una pulsión que nos distingue, como decía Aristóteles, de los animales. Queremos encontrarle la razón de ser de las cosas. Somos ese animal peculiar que se pregunta por la razón de ser de las cosas, y no tan solo por las cualidades de la sensación o percepción que esos objetos tengan, sino la razón de ser. Es decir, que somos capaces de asignarle una propiedad distintiva a un objeto en un lenguaje. Entonces, esa pulsión es el acto de razón que produce el conocimiento como respuesta a un problema, como explicación de algo. Ese conocimiento es algo que está situado en la dimensión de un sujeto. El saber es algo que es despersonalizado. Y una vez generado el conocimiento, el saber está despersonalizado, está ubicado en la disposición más amplia y pública para ser comunicado y compartido, difundido
y apropiado. Entonces estamos hablando de esos saberes, que ya son del dominio público, ¿no? Que ya han sido producidos en un esfuerzo investigativo previo, que hacen parte de una teoría. La métrica hace parte de la teoría de los espacios métricos. La teoría de los espacios métricos es un capítulo de la topología. Sin esa teoría de los espacios métricos no es posible, por ejemplo, saber qué es el continuo real. Si no tenemos un conocimiento del continuo real, no podemos hacer el análisis de las funciones de variable real. ¿Okay? Entonces, ese es un saber disponible. Y bueno, aquí ya pues puedo ya posicionarme en el título de la charla, con un background que me permite entenderlo. Ven ustedes cómo la regresión epistémica asegura una mediación dialéctica entre las investigaciones didácticas y históricas. Todo esto de lo que hemos venido hablando, que tiene que ver con las condiciones, por ejemplo, que la noción de distancia cumple dentro de una teoría. Podríamos seguir hablando de ello. Mencioné distancia relativa a la topología. Nosotros sabemos la caracterización de las topologías de un espacio a través de las bolas, las vecindades, las bases de vecindades, en fin, todo eso. Eso es una reflexión de orden epistemológico. Cuando el concepto está, cuando el objeto matemático está siendo estudiado en sus propiedades, surgen afirmaciones que tienen que pasar la prueba de una verificación que se tiene que dar en términos de enunciados como teoremas que se derivan de un sistema de axiomas a través de un proceso demostrativo. Bien, ese es el meollo de toda la reflexión epistémica. Entonces, esa reflexión epistemológica dentro del campo académico, porque también hay la reflexión epistemológica que tiene que ver con la manera como el didacta en el aula trata de hacer pasar a continuas validaciones en los procesos de comprensión del alumno una afirmación traspuesta. Es decir, la verdad del aula, que es válida en el proceso del aula, ya él sabe que eso es válido en la teoría, pero ahora de lo que se trata es hacerla válida en el aula, es decir, hacerla que la subjetividad del alumno la comprenda y pueda argumentar sobre esa verdad a partir de las categorías de la teoría, cosa que se consigue solo al final de un proceso. Pero antes hay una serie de secuencias didácticas que tienen que ver con distintos procesos de validación que se justifican desde el punto de vista de la conciencia del sujeto y no tanto desde el punto de vista de la verdad del objeto matemático en la teoría. Bueno, todo eso lo sabemos perfectamente. Entonces esa dimensión epistemológica también se da en el marco de una verdad que actúa en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. Hay dos dimensiones de lo epistemológico, por decirlo así. Entonces hay una reflexión, esa reflexión epistémica se convierte en una mediación entre lo histórico y lo didáctico. No hay manera de pasar en una relación entre didáctica e historia sino a través de acá, del epistemológico. Esa circulación comporta un esfuerzo epistemológico serio. Ya sabemos que esa didáctica requiere de la historia en varias modalidades. Pues bien, la intervención de la historia en lo didáctico comporta un esfuerzo epistemológico grande, también tan complejo como los otros. Se trata de integrar la investigación
sobre la génesis histórica del objeto matemático a la investigación didáctica. Aquí está todo lo que podríamos y deberíamos saber sobre cómo el objeto matemático distancia se construyó en una práctica histórica social. Ahora se trata de cómo integramos esa investigación acá, para que eso se produzca en un efecto esclarecedor que le ayude al profesor a decir cómo selecciona sus estrategias de enseñanza, por ejemplo. Entonces viene cosas como la teoría del obstáculo matemático. ¿Cuáles fueron en esta práctica histórica social aquellos obstáculos epistémicos que enfrentó el concepto de distancia para llegar a su estado final? ¿De qué manera esos obstáculos se explican desde una teoría sociocultural de las representaciones en el momento histórico? Porque de alguna manera eso nos puede decir algo en el momento de hacer la selección de estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de ese concepto en el aula. Pero fíjense que hay una mediación epistemológica fuerte ahí para permitir que esto se integre acá, que esta esfera posicionada en un concepto, en un objeto matemático se integre acá, tiene que pasar por una cantidad de mediaciones. Claramente son mediaciones socioculturales, pero son mediaciones también relativas al encadenamiento de los conceptos mismos, a las redes conceptuales. La noción de distancia está encadenada a unas redes conceptuales grandes. Por ejemplo, la desigualdad triangular, que nos muestra concepto de orden, nos muestra concepto de valor absoluto. Es decir, que la noción de distancia está subtendida por una red de conceptos asociados. Eso es cómo esa red de conceptos asociados participa de un esfuerzo de diseño de una estrategia didáctica del objeto matemático. Eso es un asunto epistemológico duro. Y no lo resuelve una epistemología abstracta, genérica. Lo resuelve una epistemología que apunta a un acto de comprensión del alumno. Y luego está que orientar el análisis didáctico al estudio de cuestiones epistemológicas novedosas al trabajo histórico. Esto me permito llamar la atención sobre este asunto, sobre el cual estamos varios trabajando en varios países en el momento actual. Es posible que un análisis didáctico de un concepto que se sitúa en esta esfera, a través de un trabajo epistemológico especializado en ese objeto, nos permita el efecto contrario, impactar en la historia, y no tan solo que la didáctica se beneficie de la historia. Es posible que situados nosotros en una práctica de análisis didáctico complejo de la noción de distancia a través de unos instrumentos robustos de carácter epistemológico, comprendamos cosas que no son fácilmente comprensibles sobre cómo se construyó la noción de distancia en el campo de la teoría. La respuesta es posible. Es que la didáctica no solamente es un campo de apropiación de la historia para los propios fines didácticos, sino que el didacta, cuando se asume como un historiador serio, es capaz de encontrar en su propia práctica momentos
de construcción del objeto de distancia que escapan al historiador de la matemática. Es decir, la didáctica es un campo de esclarecimiento de las prácticas de comprensión y de construcción de objetos matemáticos. Un aula puede ser el laboratorio epistemológico para la comprensión de la historia de una práctica matemática. Entonces, una razón de más para relacionar la historia con la didáctica, porque el historiador aspiraría a comprender mejor su teoría y su historia a través de comprender bien los procesos de enseñanza y aprendizaje de determinados objetos. Hay ejemplos, muy buenos ejemplos, muy bonitos ejemplos. Un ejemplo sobre que, por lo menos a nivel del doctorado de matemáticas vamos a trabajar, aunque ya también en la maestría la vez pasada di unas puntadas sobre eso. Con Miriam lo trabajamos. Tomar un teorema crucial de la matemática que se está enseñando en un programa de estudios. Ver el tipo de prácticas de razonamiento, de prueba de ese objeto, y mirar, por ejemplo, en las representaciones semióticas que se hacen intervenir en la prueba, en la demostración de ese teorema crucial, que uno puede entender la actividad que el matemático en su momento tuvo que desplegar para poder verdaderamente llegar a un punto en el cual enunció ese teorema crucial. Porque eso es tal vez algo que se escapa a la historia de las matemáticas, por más que ella trate de apuntarle a una historia de prácticas, se escapa. ¿Cómo reconstruyo los procesos que tenía en su cabeza el matemático para poder verdaderamente llegar a donde llegó? El historiador no pareciera tener esos dispositivos que sí tiene el didacta, de saber analizar cuál es el estado en el que se encuentra un muchacho de comprensión de un objeto a través de tareas que le formula sobre las representaciones semióticas que él tiene de ese objeto. Entonces el estudiante, el profesor sabe reconstruir ese estado sociocultural en que el estudiante se encuentra frente a la comprensión de un objeto. Y eso es una dimensión de la práctica que es muy importante. El teorema del que les hablo, por ejemplo, es el teorema más importante del continuo matemático hoy por hoy. Aquel teorema con el cual se disipan 20 siglos de dificultades de la metafísica occidental desde los griegos para saber qué es el continuo. Porque si no, ¿cuál es un problema de tan grande envergadura como el continuo en la filosofía occidental que se hereda de los griegos? No lo hay. Esa es la piedra angular de la filosofía, que es el continuo. Entonces, ¿cuál es el teorema que hoy por hoy ya disipa toda la reflexión metafísica sobre el continuo, el horror al continuo que tenían los griegos? ¿Cuál es ese teorema? El de la completitud de los reales. Los reales son un cuerpo arquimediano, ordenado y completo. Si yo demuestro el teorema de la completitud, he agarrado el continuo y he resuelto la gran problemática filosófica de Occidente. Entonces, si uno le apunta problemas de la epistemología del continuo en el aula, en particular en los cursos básicos universitarios o en los últimos de la enseñanza media, en donde eso se enseña, si soy capaz de tener una información empírica clave sobre la manera como se aborda esa problemática del continuo en el aula, tendré mayor información sobre las prácticas socioculturales que han seguido a lo largo de la historia los
matemáticos para poder esclarecerse este tema del por qué. Al menos como una hipótesis es muy plausible. ¿Y qué es lo que uno hace intervenir allí? No teorías matemáticas. Ahí lo que hace es intervenir, son teorías didácticas. En particular, la teoría didáctica de la representación de Vivaldi, por ejemplo. Entonces la didáctica nos permite esclarecer temas que la historia no permitiría. Voy a ir más rápido porque creo que ya está bien. Pues, sí, hay es decir lo mismo a través de dos nociones en que se descompone la transposición didáctica, que seguramente ustedes conocen: transposición didáctica stricto sensu y transposición didáctica sensu lato, es decir, transposición didáctica en sentido estricto y transposición didáctica en sentido lato, es decir, que con esta cadena, el bien, un objeto de saber, se transpone en sentido amplio de objeto científico a objeto de enseñanza. Perdón, al revés. El transposición didáctica stricto sensu, es decir, el paso de un contenido de saber a una versión didáctica de tal objeto de saber. Es decir, el objeto de enseñanza ya es la versión didáctica. El objeto está siendo enseñado. Acá el objeto está planteado como política pública educativa en un currículo para ser enseñado. Y acá el objeto está en vísperas de ser asumido como objeto de enseñanza, viviendo de la legitimidad que le ha dado el trabajo del académico, del científico, del matemático. Entonces este paso de aquí a allá es en sentido estricto, es decir, la transposición en sentido estricto se da cuando este objeto llega al aula. Ahí es que le está transponiendo, cuando llega al aula. Y en sentido amplio, pues, es el proceso de transposición didáctica que va de aquí, aquí, acá. Y cuando hay mediaciones, hay otros enlaces, otros mayo de la Shena, otros eslabones de la cadena. Bueno, es un Google, imágenes, transposición didáctica. Incluso esa es una forma de mirar esa explosión de imágenes que en Google uno le ve a la transposición didáctica. Es una manera de ver cómo el problema o la teoría de la transposición hoy por hoy tiene una amplísima dispersión, ¿no? Se ha construido de ella representaciones en esquemas. Es decir, hay estrategias comunicativas de diverso orden con esa teoría. Y en una de ellas que me parece interesante, también en todas estas cosas hay que ser muy cuidadoso en saber cuáles de tantas esquemas y tantas representaciones aquellas que nos son más útiles, ¿no? Porque en internet mucha gente tiene, pues todo mundo tiene la libertad de colocar lo que quiera y de poner lo que le parece que interpreta mejor una teoría, pero bueno, ahí viene el buen juicio, ¿no?, de nosotros para saber cómo seleccionamos aquellas cosas que verdaderamente valen la pena. Una forma es hacerla como yo estoy haciendo, escogerla, traerla aquí y ver si no meto la pata al escogerla, porque estoy sometiéndola a un consenso de muchos. Eso es, creo que lo mejor. De ahí que para todas las búsquedas en internet hay que salir del circuito privado y colocarlas en el circuito de un grupo, de un seminario. Eso yo aspiro que ese es un asunto que pueda
garantizar una modalidad de trabajo de conocimiento profesional del docente en este tipo de posgrados. El trabajo colaborativo, en particular en las búsquedas inteligentes en Internet. Bien, entonces, el conocimiento científico se denomina saber sabio. Realmente no se denomina, llega a ser saber sabio, como dije ahora, cuando pasa de ese circuito de saber asociado con un individuo a un saber que ya está despersonalizado, compartido, globalizado, consagrado por una comunidad, y del individuo no queda sino el nombre, del esfuerzo previo no queda sino el nombre de Fréchet, la distancia de Fréchet. Pero el saber no le importa cómo diablos hizo Fréchet para llegar a esa noción a priori, en principio. Luego sí le va a importar cuando meta la dimensión histórica de la explicación de la heurística del acto de constitución del objeto matemático en saber. Bien, pues se lo denomina saber sabio, y hay un momento que va de lo implícito a lo explícito. Miren que la explicitación es el acto de pasar del dominio de lo académico al dominio de la enseñabilidad, como llaman ahora. Se hace explícito cuando se convierte en, cuando se legitima su transmisión en el sistema educativo. ¿Sí? Explícito para el sistema educativo. Acá, obviamente, este conocimiento científico ha sido validado por comunidades de expertos. Pero acá estamos moviéndonos no en el mundo de los expertos matemáticos en la teoría, sino que nos estamos moviendo en el mundo de los sistemas educativos. Es decir, el currículum legitima en el año 1974 en Francia, cuando se decide que ese concepto se coloca como concepto a enseñar en el que entonces era el 4º grado de la educación secundaria en Francia. Se vuelve explícito. Pues sí, ahí hay una transposición, hay una transposición didáctica, porque hay que tener una adaptación de ese saber acá. No necesariamente este saber acá cumple los propósitos que cumplía acá cumple otros. Y luego hay otra instancia en que ese saber enseñar se actualiza en el aula, se vuelve objeto de enseñanza, se actualiza, dice Chevalard. Es el acto de lo que es una potencia se vuelve un acto. Acá es una potencia, acá se vuelve un acto. Y la didáctica es eso justamente, el arte de llevar los objetos que son potencia a un acto a través de la enseñanza y el aprendizaje. Un texto que circula aquí mucho, en particular en uno de nuestros grupos de investigación, de Rico, de 2003. Hay una cohorte de textos del grupo de él en Granada y Andalucía previa, pero este es, digamos así, como una síntesis ya. El análisis didáctico en educación matemática, en donde se pone de presente cómo la historia de las matemáticas es de tal manera importante y significativa para el análisis didáctico. Empezando por el nombre análisis didáctico. Es curioso, pero pocos libros de la didáctica científica le han tomado conciencia que no hay que ir tan lejos para buscar la relación entre la historia y el análisis didáctico. Bastaría nomás ver el nombre, análisis didáctico, para encontrar ya la historia metida ahí.
Porque nada puede explicar qué quiere decir análisis si no es un ejercicio histórico de la filosofía, pero también de la matemática. ¿Cómo surge el análisis como modalidad de pensamiento que se mantiene en tensión con la síntesis? El problema del análisis y la síntesis. No, pero es porque puede ser una batería. Puede ser batería. Es decir, que cuando uno habla de análisis didáctico está claramente hablando de un problema histórico. Y uno de los temas que de nuestros cursos de historia es el problema de análisis, síntesis en Descartes para la constitución del objeto curva algebraico, en la solución del problema de Pappus, sobre cierto problema de Pappus de una configuración de líneas en el plano con determinadas características. Entonces, la emergencia de la matemática moderna en la gran revolución de Descartes tiene que ver con el empleo del método de análisis y síntesis, el paso del álgebra, de la aritmética al álgebra y de la geometría euclidiana de Apolonio a la geometría cartesiana no se explica sino en términos del empleo de los procedimientos de análisis y síntesis. Además que cuando nosotros hablamos de análisis matemático, la connotación análisis tiene una implicación histórica muy fuerte. Cuando hablamos de análisis didáctico, la connotación análisis tiene una connotación muy fuerte. Polya, en su libro, lo menciono por segunda vez, de cómo resolverlo, How to Solve It, cómo introduce el canon del problem solving, lo hace precisamente, los invito a que lo miren, a través de una larga explicación de la función del análisis y la síntesis en la solución de problemas. Bien, entonces el análisis didáctico en este libro de Rico empieza por eso, mostrando que si se llama análisis ya de por sí está implicando una fuerte presencia de la historia en los procesos didácticos. Luego, el análisis didáctico puede comenzar sin conocimientos precisos de la historia de los conceptos matemáticos. Muy bien. Dicen ellos. Ay, ¿qué? Es que uno no puede hacer didáctica sin una base histórica. Sí. Uno no puede estar aquí solo en esta esfera autónomo trabajando con una epistemología fuerte. Es decir, esa representación no revela una relación de la realidad. Yo estoy peleando o planteando una relación que vaya de aquí, pasando por acá hasta acá. E incluso al revés, el converso, que de aquí pasando por aquí llegue allá. Pero ¿y por qué no me paro acá? O aquí. No puedo tener didáctica acá y ser rico. No puedo hacer un análisis didáctico sin conocimientos precisos de la historia de los conceptos matemáticos. Ojo, vamos a ver ahora qué implicaciones tiene eso. Y ahí vamos cerrando ya para terminar. Por ejemplo, cuando se hace análisis de tareas y un primer diagnóstico de los errores recurrentes que se presentan en ella, yo estoy haciendo análisis didáctico y no necesariamente estoy trabajando en digamos, con un conocimiento histórico.
Pónganse ustedes un ejemplo típico. Todos lo hemos hecho como profesores de cálculo. Vamos haciendo las ideas de cómo un estudiante identifica un patrón de convergencia de una sucesión. Le das unas sucesiones finitas que representan un mismo patrón y le pides identifique el patrón de convergencia. Eso lo hacemos. Cuando estás en eso, le pones las tareas. Eso es un acto didáctico puro del proceso de enseñanza y aprendizaje que está involucrado en una secuencia de estrategias didácticas que tú le formulas al estudiante. Ahí no, para hacer eso no requieres ningún tipo de información histórica, salvo algunas cosas muy generales de que toda sucesión de Cauchy-Konverge, o mejor, que como tengo la ilusión de que eso converge porque llegan a un patrón, entonces son de Cauchy, entonces se aproximan los términos entre ellos. ¿Sí? Pero esas Cauchy ahí es un nombre de un saber abstracto, despersonalizado, más no es una heurística de nada histórica. En alguna forma este trabajo se apoya en una epistemología, el funcionamiento del saber y los conocimientos, sin necesariamente tener en cuenta una dimensión histórica. Una epistemología, ok, por ejemplo, si está claro con un background del profesor la idea de que hay allí, ¿no?, un concepto como el de que si una sucesión, si esas sucesiones finitas convergen a un patrón, es por cuanto que de allí se puede derivar que se aproximan cada vez menos. Entonces el estudiante va a jugarle con eso, que si yo soy capaz de llevarlo finito más y más allá y veo la distancia y ¿no?, se va haciendo cada vez infinitesimalmente pequeña, entonces hay convergencia, etcétera, y el proceso de comprensión. Entonces ahí hay un problema epistémico fuerte porque tiene que ver con redes de conceptos robustas que se hacen intervenir en las fases de la secuencia didáctica. A un paso mayor de la secuencia didáctica, la cadena de razonamiento se vuelve más rica, más rica, más rica. Entonces ahí hay una epistemología, ¿no? Que eso es, epistemología lo asociamos con cadenas robustas de conceptos, por ejemplo, y con criterios de validación. ¿A dónde apuntan esas cadenas de conceptos? A la comprensión de algo. Entonces, sigámosle jugando al hecho de que le hacemos apuesta a un análisis didáctico que es epistemológico, mas no necesariamente histórico. Se encuentra disponible en casi toda experiencia didáctica. Son muy pocas aquellas experiencias didácticas que se apoyan en conocimiento histórico previo, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, lo que pasa es que se naturaliza la enseñanza de esas matemáticas sin historia porque sirven de fundamento para desarrollar matemáticas profesionales aplicadas en instituciones diversas. Es decir, ¿de dónde, por qué lo histórico no interviene tanto allí? ¿Por qué es posible hacer ese análisis didáctico, incluso robusto epistemológicamente hablando, sin apelar al histórico? Porque responde a una condición esencial del currículum y de la política de los sistemas educativos. La condición es que para desarrollar matemáticas profesionales aplicadas en instituciones diversas no requerimos darle tanto requerimiento histórico a las cosas y basta simplemente contentarse con ejercitar ciertos patrones didácticos eficaces que apunten a desarrollar competencias profesionales en el chico.
Esa es la representación dominante que naturaliza el objeto matemático y que no se pregunta por la heurística de construcción de esos objetos. Simplemente lo que se pregunta es cuál es la didáctica más eficaz para coger el objeto que me dan a enseñar y convertirlo en una competencia del muchacho. Pero nuestra didáctica, o la que aspiramos a desarrollar como práctica cuando venimos a estos espacios de formación, aspira ¿a qué? A que por la vía de preguntarnos por los procesos heurísticos de constitución de los objetos, es decir, de empezar desnaturalizando el objeto matemático, podamos impactar no tan solo en la competencia eficiente, que tratamos de hacerlo, sino a impactar en los procesos de formación de pensamiento matemático del alumno. Es algo mucho más poderoso, más fuerte que la mera competencia. ¿Sí? Entonces, esa es el juego de la posibilidad de escribir la historia, nos sitúa en un campo que tal vez no es el campo que nos satisface y que no es el campo que nos conduciría a venir aquí a formarnos en estos niveles de posgrado, que es el campo de cómo abrimos la caja negra del pensamiento chico para ver cómo verdaderamente formamos allí modalidades analíticas de pensamiento y no solamente destrezas o competencias, a partir de que tomamos un objeto matemático natural, nos ideamos unos recursos técnicos de ingenierías didácticas, los aplicamos y mostramos eficiencias en la competencia del chico. Que la didáctica tiene que hacer las dos cosas: ser una excelente ingeniería que desarrolle competencias, pero al mismo tiempo formar pensamiento. Ese es el gran problema. Bueno, yo creo que paro aquí porque ya me parece que es suficiente. Les agradezco su paciencia.